Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. A veces los padres nos preocupamos por lo que comen los niños. Bueno, yo diría que es una de las mayores preocupaciones. También nos preocupa la cantidad de veces que debe comer un niño al día. ¿3, 4, 5? ¿Cuántas veces al día debe comer? Cuando queremos saber cuántas veces al día debe comer nuestro hijo, debemos plantearlos, de manera personalizada, podríamos decir. Y hay ciertos factores que deberíamos tener en cuenta para asegurarnos de que nuestros hijos están siendo alimentados de manera adecuada. Cuando tenemos una estructura excesivamente rígida en el número de ingestas sin adaptarnos a lo que realmente pasa en nuestra casa o en la forma de alimentarse de nuestro hijo, podemos correr el riesgo, por un lado, si las ingestas son escasas, un riesgo de desnutrición, déficits nutricionales, que pueden ser chiquititos, pero suficientes para poder comprometer el crecimiento y el desarrollo, incluso la salud a largo plazo. O podrían ser por sobrealimentación, es decir, que el niño coma más de lo que realmente necesita y en ese caso aparece sobrepeso, obesidad y cada vez con más frecuencia enfermedades metabólicas asociadas al adulto, como puede ser la diabetes tipo 2, la hipertensión, el hígado graso. Y en ese caso, evidentemente, nos interesa evitar cualquiera de esos dos extremos, ¿no? La escasa ingesta de alimentos o la excesiva ingesta de alimentos. Pero claro, ¿esto cómo se traduce en el día a día? Pues vamos a empezar un poco recorriendo las diferentes etapas o franjas de lo que se denomina etapa infantil, que es tan larga que es suficientemente variada desde el nacimiento hasta alrededor de los 18 años, final de la adolescencia. Imaginaros las diferencias que podemos tener a nivel de alimentación y de nutrición en todos esos años que transcurren desde el nacimiento. Así que empezamos por el principio. Los bebés, incluso los niños, vamos a decir, cuando comienzan con la alimentación complementaria, deberíamos alimentarlos a demanda, podríamos decir. Es decir, son ellos los que regulan la cantidad que necesitan, y esto es especialmente evidente en la lactancia materna, donde nosotros no somos capaces de ver, de valorar la cantidad que se ingiere, salvo de manera indirecta. ¿Cuál es esa manera indirecta de valorar? El crecimiento y el desarrollo de los bebés, que en esos 6 primeros meses de vida es exponencial, es decir, tienen un crecimiento y un desarrollo enorme. Por lo tanto, sería un método indirecto, ¿no?, de medida de esa alimentación. Con la lactancia artificial se tiene una mayor tendencia a pautarla de manera más rígida, pues cada 3 horas, cada 4 horas, para que, porque somos capaces de ver lo que el bebé está comiendo. Yo sé que si no se ha terminado un biberón, es probable que el siguiente lo pida antes, porque igual en ese momento pues no tenía tanta hambre, se ha quedado dormido o por la razón que sea. Él se está autorregulando esos momentos en los que necesita más o menos, y puede ser que nuestra estructura rígida de cada 4 horas se vaya al garete porque en un biberón come menos de lo que necesita y en el siguiente come más. Eso nos pasa a todos. Hay veces que tenemos más hambre y a veces tenemos menos hambre, y los bebés son capaces de autorregularse perfectamente, así que ahí tenemos que tener cierta tranquilidad. Pasamos a la siguiente etapa, entre el año y los 3 años, dependiendo de, los niños tienen una ligera
ralentización de su velocidad de crecimiento, y es una etapa en la que se vuelven un poquito más inapetentes, comen menos de lo que nosotros esperamos que coman, que no quiere decir que coman menos de lo que necesitan, es que su ritmo de crecimiento es más lento y por lo tanto tienen menos requerimientos. Imaginaros la preocupación que puede tener un padre o una madre de un bebé, de un niño de 2 años que no para de correr por todas partes, tocando todo, moviendo todo, y que de repente a la hora de comer pues no se termina el plato. Bueno, ahí ya sabéis que siempre os digo que tenemos que hacernos varias preguntas. Igual soy yo el que le he servido más cantidad de la que realmente necesita. Si no termina el plato es probablemente porque no necesita terminarlo. Otra cosa es que ya sabemos todos que empiezan a ser muy listos y pueden querer priorizar el consumo de otros alimentos. Yo, por preocupación, igual a mi bebé, como no ha terminado el plato, le doy algo que sé que le gusta y así sé que se ha alimentado bien. Pues eso ya sabéis que es un error. Siguiente etapa. Entre los 3 y los 6 años, más o menos, el crecimiento es regular, sostenido, no muy rápido, pero va progresivamente, poquito a poquito. Y en esta etapa, bueno, comienzan a ser un poco más selectivos también con lo que comen. Si hemos tenido una buena educación nutricional, deberíamos mantenerla durante esta etapa, incluso si nos toca un hijo excesivamente selectivo con lo que come, porque es una etapa que después se pasa, y todo aquello que hayan ido aprendiendo, incluso viendo, porque igual ellos no quieren comer exactamente lo mismo que nosotros, pero nos ven mantener esos hábitos saludables, esa ingesta variada de todos los grupos de alimentos, volverán a llegar a disfrutar de esos alimentos que en muchos casos, fijaros, si son selectivos, que antes lo comían y en este momento lo rechazan. A veces, bueno, pues es poner a cada uno en su lugar, ¿no? Ellos quieren también mantener cierta cuota de poder, y el momento de las comidas es un momento en el que los niños pueden llegar a dominar perfectamente a sus padres. Así que ya sabéis que siempre os digo tranquilidad, las comidas son para disfrutarlas, momentos tranquilos, de relajación, para poder charlar y contarnos lo que ha pasado a lo largo del día. Así que vamos a aprovechar en ese momento, que son un poco más selectivos, para tratar de, dentro de todos los grupos de alimentos, priorizar el consumo de aquellos que sabemos que les resultan más agradables, pero sin rechazar el consumo de ninguno. Hasta aquí nos he hablado del número de ingestas. En el caso de que los bebés, ya os he dicho que a demanda, entre 1 y 3 años, generalmente con 4 ingestas suele ser suficiente: desayuno, comida, merienda y cena, si no van a si están en casa, por ejemplo, si no se han incorporado ni a guardería, ni a colegio, ni nada. ¿Por qué? Pues porque el horario del desayuno normalmente suele ser un poquito más tardío que si nosotros les despertamos, les obligamos a mantener unos horarios más rígidos. Y en ese caso puede ser necesaria una quinta ingesta, que sería la de media mañana. Desde el desayuno a primera hora, una ingesta pequeñita a media mañana, si es necesaria, dependiendo del horario de la comida. Si no, después tendríamos la merienda y la cena. Entre los 3 y los 6 años, misma estructura, 4 ingestas, salvo cuando les cuesta mucho desayunar en casa. Se considera que el desayuno debe responder a aproximadamente un cuarto de la ingesta diaria total. Es decir, la ingesta principal, entre un 30 y un 35% de la energía sería la del mediodía, la comida principal, y las otras 2 principales, en segundo orden, serían el desayuno y la cena. Pero los horarios escolares, el desayunar más temprano de lo que el cuerpo pide, el de madrugar, tener poco tiempo, a veces dificulta esa primera ingesta, y ahí tenemos la posibilidad de repartirla en 2 y preparar un pequeñito almuerzo para comerlo en el recreo, en el patio del colegio, que complemente
al desayuno. Después tendríamos la ingesta principal, que en muchos casos ocurre en el colegio, y después merienda y cena. En los casos en los que los niños comen en casa, aquí podríamos distinguir, bueno, esto sería ya casi más para la etapa siguiente, ¿no? El principio de la adolescencia hasta los 16, 17 años aproximadamente. En los horarios escolares, dependiendo de los horarios de la comida, nos pueden cambiar también las necesidades. Por ejemplo, si nosotros o nuestros hijos comen en el colegio a una hora temprana y vuelven a casa pues a las 4 o 5 de la tarde, mantenemos esa estructura de la que hemos hablado hasta ahora, valorando si es necesaria o no ese almuerzo a media mañana en función de lo que se haya desayunado previamente. Si los niños tienen un horario continuo y comen en casa y llegan, por ejemplo, a las 3 o 3 y media de la tarde, la ingesta que deberíamos valorar y darle cierta importancia sería la de media mañana, que es la que va a permitir mantener ese horario desde el inicio de las clases hasta que llegan a casa a comer con suficiente aporte, suficiente energía y además los nutrientes necesarios. Y puede no ser necesaria la merienda si la cena también es temprana. Pensar que terminamos de comer alrededor de las 3 y media, 4, y si se cena a las 8, 8 y media, 4 horas. Una merienda, en caso de ser necesaria, ligera, como puede ser una pieza de fruta o un yogur, sería más que suficiente. Periodo de vacaciones, por ejemplo, en el que los horarios son menos rígidos, generalmente se requieren menos ingestas. Si hay costumbre, y sobre todo pues hasta los 12 o 14 años, que ahí tenemos también una etapa de crecimiento exponencial, otra vez con ese desarrollo durante la adolescencia, puede ser necesaria una merienda, ¿no? También esa ingesta intermedia entre la comida principal y la cena, pero en muchos casos veréis cómo van desapareciendo las ingestas intermedias cuando se come bien, es decir, cuando se come en casa de fundamento. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las comidas escolares pueden ser escasas en cantidad, pueden no gustar a los niños, no sabemos si la han comido, si no la han comido, y seguro que muchas veces notamos, ¿no?, si han comido bien o no en el colegio por la merienda, si piden más merienda o si pasan pues con una meriendita ligera. Es decir, es valorable la necesidad o no de esas ingestas intermedias en función de lo que hayan hecho en las principales. Si desayunan poco o no desayunan, pues porque en ese momento no les entra la comida, sería importante esa ingesta intermedia media mañana, después la comida, y la merienda ocurriría algo similar. Entre el horario de la comida y el horario de la cena puede ser necesaria si pasan muchas horas o no si pasan poquitas horas en ese margen, ¿no? De manera que no hay obligatoriamente un número de ingestas para los niños, sino que en cada caso debemos respetar esas sensaciones de hambre y de saciedad que presentan los niños, siempre y cuando tengamos un buen reparto de la energía y de los nutrientes necesarios. Las ingestas, sobre todo las de la merienda, todo lo que no se come durante el día o durante la mañana se va acumulando por la noche. Y el cuerpo de los niños, especialmente en las etapas de máximo crecimiento, como puede ser la adolescencia, bueno, pues es que les da un hambre terrible para poder conseguir toda esa energía que necesitan para mantener ese crecimiento acelerado. Más importante que la cantidad o el número de veces que comen es que ingieran alimentos suficientemente saludables, energéticos, nutricionales, adaptados o adecuados para esa etapa de crecimiento. Así que la selección de esos alimentos, entendida como ofrecer alimentos que resulten saludables, evitando procesados, ultraprocesados, refrescos, ya sabéis, pues todos esos snacks, aperitivos que tanto les gustan, pero que no se deben consumir de manera habitual, porque nos proporcionan mucha energía, eso sí, pero muy pocos nutrientes. Así que espero
que el vídeo os haya gustado y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.